tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Una acción de amparo había frenado la aplicación de la norma emitida hace unas semanas por el Congreso que le quitaba poder a la SUNEDU y nos devolvía a los tiempos del fallido sistema de la Asamblea Nacional de Rectores. Esta acción de amparo fue interpuesta por la propia SUNEDU y ya había sido resuelta por un juzgado constitucional de Lima, lo que convertía la resolución en un tremendo revés para el Congreso de la República, que según esta resolución, con la contrarreforma, incumplía estándares planteados por el Tribunal Constitucional, al mismo tiempo que atentaba contra el principio del derecho a la educación universitaria de calidad. Esta era una buena noticia para la educación en el Perú, porque los estudiantes podrán seguir asistiendo a las universidades sabiendo que la educación que ahí se les imparte no es una estafa como la que perpetraron las universidades informales de pésima calidad que impulsaron los lobbies de la contrarreforma desde el Congreso. Es asombroso que algunos comentaristas critiquen esta resolución judicial diciendo que un juez ha pasado por encima del Congreso, porque este es uno de los principios más elementales de una democracia constitucional, el equilibrio de poderes, o como se le llama en inglés el sistema de check and balances, que lo que hace es descentralizar el poder en las distintas instituciones de la democracia para frenar por cualquier posible abuso e impedir que una de estas instituciones concentre el poder de manera desproporcionada. Para decirlo de otras maneras, el Congreso de la República no puede hacer lo que le dé la gana, no puede legislar como le dé la gana, tiene frenos. Y esos frenos son parte de nuestro sistema democrático. Frenos como, por ejemplo, los que también tiene el Poder Ejecutivo. El presidente de la República no puede hacer lo que le dé la gana. El presidente tiene que actuar dentro de los márgenes de la ley y las demás instituciones están para frenarlo, además de cumplir sus propias funciones. Esta era la sensación que recorría las redacciones el día de ayer cuando se anunció esta resolución del Poder Judicial, pero el día de hoy hemos descubierto que en abierta desobediencia de la resolución judicial, el Congreso ha publicado la ley de contrarreforma universitaria, lo que abre un escenario de confrontación muy peligroso de inestabilidad e inseguridad que vamos a analizar el día de hoy en Al Vuelo. Vamos a estar con Andy Carrión, abogado penalista, porque la fiscal de la Nación ha abierto una nueva investigación contra el presidente de la República, esto por los dichos del ahora exministro del Interior, Mariano González. A continuación estaremos para hablar justamente de la contrarreforma universitaria con Luciano López, abogado constitucionalista, y estaremos finalmente con Jaime Delgado, experto en defensa del consumidor, porque el Ejecutivo ha aprobado reducir los parámetros de los octógonos. Esto es Al Vuelo. Muy bien, estamos con Andy Carrión, abogado penalista. ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estás? Bienvenido Al Vuelo. Un gusto conversar contigo. Muy buenos días, Raúl, y gracias por la invitación. Al contrario, a ti por aceptarla. Muy bien, la fiscal de la Nación ha abierto una tercera investigación contra Pedro Castillo, esta vez por la salida de Mariano González del Ministerio del Interior, pero básicamente por lo que se anticipa como un intento para frenar la acción de la justicia con la constitución del equipo especial de la policía que reforzaba el equipo especial del Ministerio Público para investigación de crímenes de los altos niveles del poder político. ¿Qué te parece esta tercera investigación contra el presidente de la República? Bueno, ya nos encontramos, como bien dices, Raúl, frente a una tercera investigación en contra del propio presidente de la República, algo inaudito dentro de la historia republicana del Perú, y más aún que ya dentro de la propia Fiscalía de la Nación se haya consensuado el criterio de que sí puede investigarse a un presidente de la República aún en funciones. Ahora bien, en esta última decisión, yo creo que la Fiscal de la Nación ha sido especialmente cauta de no iniciar automáticamente la investigación recurriendo únicamente a la noticia criminis que en su oportunidad había referido el exministro Mariano González, sino que vio por conveniente previamente tomar una declaración a efectos de que pueda precisar los hechos que que refirió dentro de la prensa. Entonces, esto apuntala el hecho de que en rigor, en el presente caso, al menos de acuerdo a lo que el Código Penal refiere,
no existe todavía, al menos con los indicios que se tiene, una evidente obstrucción a la justicia, pero sí la fiscal de la Nación ha visto por conveniente abrir la investigación en contra del presidente de la República por el delito de encubrimiento personal, que desde mi punto de vista me parece acertado, puesto que en el caso en concreto no concurren los elementos claros que están establecidos en el delito de obstrucción a la justicia. No existe una amenaza evidente, una prebenda o alguna otra que intente de alguna manera frenar una investigación en curso. Veamos cómo en adelante la Fiscalía lleva esta investigación, pero sí existe un nivel de sospecha inicial simple que ha meritado, a entender de la propia Fiscalía de la Nación, abrir investigación por el delito de encubrimiento personal. Entonces hay un problema de tipo penal, es lo que nos está diciendo, y por eso se ha sido meticuloso, cuidadoso, y no se ha ido por el lado de la obstrucción de la justicia. ¿Qué faltaría para que fuera obstrucción de la justicia? Ha mencionado un par de detalles del tipo penal, pero no sé si puede desarrollarlo. En efecto, Raúl, nosotros analizamos el artículo pertinente de la obstrucción a la justicia. Podríamos advertir que el tipo advierte elementos de amenaza, elementos de prebendas o algún otro elemento que en este caso en específico tienda a obstruir la persecución penal. Al día de hoy tenemos únicamente la versión del ministro Mariano González, que supuestamente a través de la destitución del ministro habría el presidente de la República tratado de obstruir la persecución pública. No obstante, debemos de señalar de que el tipo penal tal como está configurado, al menos con los datos que tenemos hasta ahora, Raúl, y eso hay que advertirlo porque la investigación siempre es progresiva. Eso no indica, con algunos indicios que en su oportunidad la Fiscalía de la Nación pueda recabar, no se incorpore también el delito de obstrucción a la justicia. Además, la Fiscalía suele en oportunidades iniciar la investigación con un delito donde sí tiene algunos indicios más tangibles, como el de encubrimiento personal, pero no implica de que en adelante también pueda ampliarlo al delito de obstrucción a la justicia. ¿Qué supone el encubrimiento personal? Bueno, el encubrimiento personal supone que se intente sustraer a una persona de la persecución pública. Y en este caso, los indicios que habrían sustentado la decisión de la Fiscalía de la Nación habría sido no solamente la destitución del ministro, del exministro ahora del Interior, sino algunas medidas que habría tomado efectos de debilitar este equipo conformado por el exministro del Interior. Por ahora no tenemos los datos precisos que han llevado, al menos en elementos indiciarios, a la Fiscalía a abrir investigación porque no tenemos la disposición a la mano, pero lo único que tenemos es la versión que ha venido dando el ministro o exministro Mariano González en atención a que con la destitución habría tratado, en este caso el presidente de la República, de sustraer a quienes se encuentran perseguidos por la justicia, que serían nada menos que su círculo familiar y también su círculo amical cercano, como el exministro Juan Silva y el ex secretario presidencial Bruno Pacheco. Sí, de acuerdo. Ahora, digamos, nos enfrentamos a una situación judicial compleja. Es verdad que al presidente se le puede investigar, pero no se le puede acusar. Ahora, estamos acumulando ya 3 investigaciones. Ministerio de Transportes y Comunicaciones por las licitaciones entregadas a gente allegada al gobierno, ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía, y ahora esta por encubrimiento personal. Lo que estamos viendo son delitos que se van cometiendo para tapar otros delitos. Es decir, es una estrategia de defensa absolutamente enloquecida, disparatada. No sé si usted le aconsejaría a sus clientes que para tapar los delitos que han cometido, cometan otros delitos. Bueno, eso de ninguna manera sería un consejo legal sustentado, ¿no? Más aún en atención allá las múltiples investigaciones en las que se encuentra en curso el presidente. Habría que añadir a lo que mencionaste, Raúl, el proceso que sigue en investigación por el plagio, por ejemplo, ¿no? Además. Y algún otro, el del currículum en el cual no incluyó algún dato de sociedad en una empresa. Entonces no tenemos solo 3 investigaciones en curso, sino más bien 5, y veamos si es que en adelante, a raíz de las declaraciones que está vertiendo no solamente Karelyn López, sino también Samir Villaverde, conviene la Fiscalía en ampliar la investigación, no solo incluyendo algunos otros delitos, sino también ampliando el margen y el círculo de personas
que deben de ser investigadas en torno a la hipótesis incriminatoria que está manejando la Fiscalía de la Nación, que es la existencia de una supuesta organización criminal. Sí. Y supone o presupone la existencia de una organización criminal que existan también otras personas que puedan desplegar ciertos grados de competencia y repartición de roles que al día de hoy todavía no está tan claro. Tenemos solo al exministro Juan Silva, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero veamos hasta qué punto puede llegar la Fiscalía de incluir también a otros funcionarios principales de este gobierno. Pero a lo que me refiero es que estamos ante un caso típico de, digamos, alguien cogido en falta que va sumando, digamos, faltas nuevas y va sumando nuevos delitos en el esfuerzo por tapar los originales, ¿no? O sea, yo creo que esto es un ejemplo típico de algo que ocurre con cierta frecuencia en las persecuciones penales. Y eso demuestra el cierto grado de torpeza con el que se están manejando las cosas, no solo a nivel jurídico, Raúl, sino también a nivel político, porque en atención, como tú dices, a tratar de encubrir esta persecución, pues hubiera tratado de hacer un ámbito de debida diligencia el presidente de escoger mejor a sus ministros, ¿no? O sea, la pregunta no es por qué despidió o expectoró del gobierno a Mariano González, sino por qué lo eligió. Sí. Y esa es una torpeza propia del gobierno, ¿no? En la cual vemos que el encubrir delitos previos, como tú mencionas, no es la mejor estrategia de defensa, sino más bien es buscarse más problemas. No solo eso, sino que el nuevo ministro del Interior ya se le han descubierto pues algunos antecedentes penales, la verdad, bastante preocupantes. Última pregunta, Andy. Carlos Anderson ha empujado a partir de estas investigaciones, estas revelaciones, más bien una nueva moción de vacancia, y Avanza País ha acogido esta digamos, institución constitucional planteando un proyecto para reducir el número de votos necesarios para vacar a un presidente de 87 a 78. Yo sé que esto es constitucional más bien, pero me encantaría conocer tu opinión. Sí, en efecto, yo creo que en mejores condiciones de responder esta pregunta estaría mi colega Luciano López, pero sin embargo vemos ya un acto desesperado también del propio Congreso de reducir los votos que en la práctica nunca va a lograr. Entonces, veamos cómo también el Congreso está comprometido con ciertos actos que han apoyado y apuntalado que este gobierno siga en pie. Sí. Entiendo de que esta reforma constitucional va a ser aún complicada de implementarla, porque no es sencillo reducir los votos al menos a nivel constitucional, pero también tenemos la imposibilidad, recurriendo al artículo 117, de que por los delitos que viene siendo investigado el presidente pueda meritar una destitución del gobierno. Yo creo que aquí lo que tiene que hacer el Congreso, al menos con las limitaciones que tiene, es apuntalar las investigaciones, formando comisiones, entre otras, a efectos de proveer también cierto material probatorio que en su oportunidad pueda ser valorado por la propia Fiscalía de la Nación. De acuerdo, Andy Carrión, abogado penalista, muchas gracias por su participación en Al Vuelo, con sus opiniones y su análisis jurídico de esta nueva investigación lanzada por la Fiscalía de la Nación contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Había anticipado Andy Carrión que Luciano López podía darnos más luces sobre esta reforma constitucional que está proyectando Avanza País, que lo que quiere hacer es reducir los votos de la vacancia de 87 a 78. Felizmente tenemos ahora justamente a Luciano López para hacerle esa pregunta, aunque no sea el tema que nos convoca. ¿Qué te parece, Luciano, bienvenido en primer lugar, qué te parece este intento de reducir el número de votos de la vacancia presidencial? Un camino muy riesgoso. ¿Cómo estás? Primero, buenos días, Raúl, muchas gracias por la invitación. Me parece un camino riesgoso, porque yo entiendo, ahorita todos estamos muy preocupados de cómo salir de este entrampamiento, pero el camino de reducir los votos me parece que iría contra la cosa juzgada constitucional. ¿Por qué? Porque hubo una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2003 que fue justamente la que le recomendó al Congreso de que pueda regular la votación de la vacancia por incapacidad moral. Sí. Y le dijo que la votación no debía ser menor a 2/3. Entonces la pregunta es, si vas a reducir esa votación, ¿estás yendo contra la sentencia del Tribunal Constitucional o no? Bueno, creo que no hay mucha ciencia ahí, ¿no? Sí. Mira, es más o menos la misma lógica, muy parecida a la que vamos a conversar de aquí, que es el caso de la SUNEDU, ¿no? Que hay dos sentencias del Tribunal Constitucional famosas que son cosa juzgada constitucional.
Pero por eso que me parecería un camino muy riesgoso. Yo creo que hay que pensar otro tipo de alternativas. Sí, efectivamente. Muy bien, vamos a hablar de la SUNEDU y del Congreso y del Poder Judicial, que es finalmente lo que nos convoca. El Congreso ha decidido desobedecer al Poder Judicial y promulgar la ley de contrarreforma universitaria. ¿En qué situación nos ubica, nos coloca esta desobediencia de parte del Congreso? Primero que era previsible, Raúl, era muy previsible de parte del Congreso. Y como era previsible, la misma noche en que el Poder Judicial colgó en el sistema de consultas de expedientes judiciales la sentencia, nosotros inmediatamente presentamos un recurso diciéndole a la jueza que por precaución justamente integre su fallo, es decir, lo complete, en el sentido de que si promulgasen y publicasen la ley, disponga que ésta sea inaplicable para el caso de SUNEDU. ¿Y por qué? Porque el previsor había sido SUNEDU. Te cuento que cuando SUNEDU había presentado la demanda, en su petitorio, es decir, en su pedido, le había dicho justamente eso: señora, si en el transcurso de este amparo se promulga y se publica la ley, disponga que sea inaplicable para la SUNEDU. Entonces, no es que estemos pidiendo algo que no se pidió desde el inicio. Sí. Entonces, la verdad, tranquilidad para todos, porque esto era algo previsible, esto es algo que ya se había solicitado en la demanda. Nosotros entonces le hemos pedido esto que complete, se llama integración, le hemos pedido que integre su sentencia y sobre todo que ordene que se cumpla en el acto. Entonces, por esas razones, estamos esperando básicamente el pronunciamiento de la jueza, que yo soy bastante optimista sobre el particular, Raúl, porque esto que hemos pedido está en la ley, o sea, es un derecho que nos concede la ley. Entonces, es altísimamente probable que la jueza nos va a dar la razón, porque como te digo, eso es un derecho que está en la ley y además porque es una cosa pues bien grosera, ¿no? Mira, yo entraba al sistema de consultas judiciales y el Congreso fue notificado el mismo 19. O sea, ya pues, ¿no? Bueno, ahora, en fin. hay varias cosas aquí que, digamos, desde el punto de vista del debate jurídico son muy interesantes, porque he leído a más de un comentarista criticando que el Poder Judicial le enmiende la plana al Congreso, diciendo más o menos el argumento es que no puede ser posible que un juez pase por encima del Congreso. Pero claro, yo, digamos, hasta donde recuerdo, es algo elemental, ¿no? O sea, en nuestro país hay una democracia constitucional y por tanto está vigente el sistema del equilibrio de poderes, de check and balances, ¿no? Sí, correcto, Raúl. Y es más, los que comentan eso a mí me preocupa mucho porque además son abogados, ¿no? Muchas veces abogados. Una de las cosas básicas es que la Constitución del Perú, es más, tiene esto que jurídicamente se llama un modelo dual, que es eso en castellano, que hay dos agentes que tienen el poder de controlar la Constitución de cualquier acto, de cualquier poder público, y justamente por eso es un balance y equilibrio de poderes. ¿Y quiénes son? El Tribunal Constitucional, cuando conoce acciones de inconstitucionalidad y todas sus competencias que establece la Constitución, pero las otras son los jueces. Claro. Los jueces, dice el artículo 138 de la Constitución, para los curiosos, que dice que cualquier juez de cualquier especialidad, en cualquier caso que conozcan, están obligados a preferir la Constitución por encima de cualquier norma de inferior rango. Esto es el control difuso, ¿no? Entiendo. Eso es lo que técnicamente se llama control difuso. Sí, claro. El asunto es que el control difuso parece que es muy confuso, hasta para es muy difuso, ¿no? A mí, por ejemplo, me preocupa mucho la presidenta de la Comisión de Constitución, que salió a contestarme en el Twitter. Sí. Y la verdad es lamentable, pues, ¿no? Porque es abogada, la presidenta de la Comisión de Constitución. Qué miedo realmente. Bueno, pero para decirlo de otra manera, Luciano, ni el Congreso, ni el Ejecutivo, ni nadie dentro del sistema democrático constitucional peruano puede hacer lo que le dé la gana, tiene límites. Por supuesto. Es más, el tribunal tiene una frase, ¿no? El tribunal dice: no hay zonas exentas del control constitucional. En castellano, no hay zonas libres, no hay zonas liberadas. Exacto. No hay zonas francas del control constitucional. ¿Quiénes lo pueden hacer? A los que la Constitución les ha dado ese poder. Y son dos: los jueces del Poder Judicial en cualquier proceso, cualquier especialidad, cualquier rango, y los del Tribunal Constitucional. Son ellos dos. Claro, entre los dos
sí se ha establecido que el supremo intérprete de la Constitución es el tribunal, ¿no? Claro. Y este caso tiene esa particularidad, Raúl, porque lo que nosotros hemos cuestionado en el amparo es que los actos de ese proceso legislativo que ha dado lugar a esta ley que ya en desacato se ha publicado, justamente tiene la particularidad de que han ido contra 2 sentencias del supremo intérprete de la Constitución. Sí. Eso lo dice, 2010, eso sí lo dice expresamente la propia sentencia, porque dice que el Congreso está incumpliendo las resoluciones del TC y también dice que el Congreso con esta ley atenta contra el derecho a la educación universitaria de calidad. Son, digamos, 2 de los argumentos más sólidos planteados por la sentencia en contra de la norma de la contrarreforma. Sí, correcto. Correcto. Por eso es que es tan lamentable y además para conocimiento de todos los que nos ven y escuchan. Esas 2 sentencias del Tribunal Constitucional, esas del año 2010 y la del año 2015, justamente se dictaron bajo el paradigma, bajo la mención, la poderosa mención del tribunal, de que el sistema universitario en cuanto a su calidad está en crisis. Y justamente para superar esa crisis, en el año 2010 el tribunal dijo, hay que crear una superintendencia que tenga por característica esencial que los supervisados, o sea, las universidades, ni directa ni indirectamente pueden integrarla. Punto número 1. Y eso fue lo que generó el diseño de SUNEDU. Y en el año 2015 dijo, estos artículos de la ley universitaria que se han cuestionado son constitucionales, porque tienen articulación que lo que ya dije en el año 2010. Por eso es que si los quieres modificar, no puedes ir pues contra esos presupuestos ya establecidos por el tribunal. Si vas a legislar, sí puedes modificarlas, sí, claro, pero tendrías que modificarlas para mejorar, no para retroceder. Porque ayer también veía algunos colegas y también por ahí algún congresista un poco confuso con el control difuso y nos decía, pero eso significa entonces que las sentencias del tribunal están escritas en piedra y ningún legislador podría modificar nada. Claro, papá, pero es que no puedes modificar para empeorar. O sea, no podrías modificar para contrariar lo que ha dicho el tribunal, porque el tribunal lo planteó para mejorar. Si tú legislas, va a tener que ser para mejorar, no para retroceder. Hacia arriba, ¿no? Hacia abajo. Retrocedes, estás yendo contra esas cosas jugadas. Esa es la fortaleza que tiene. Si no lo entienden, ya, ¿qué podemos hacer? No, ya, ahí es el ABC, básicamente, ¿no? Luciano, una última, digamos, atingencia que tiene que ver con todo este tema del control difuso. Esta no es una rareza del Perú, es decir, el Perú no es el único país del mundo donde funcionan así las cosas. Todas las democracias constitucionales funcionan así. Si no me equivoco, esto lo inventan los padres fundadores de los Estados Unidos, que tenían entre sus obsesiones que nadie acumulara poder tal que pudiera volverse un autócrata, ¿verdad? Sí, es correcto. Es más, están los escritos en el Federalista, están los famosos escritos de Hamilton, por ejemplo, que decía que a quien le correspondía justamente el control de que nadie sobrepase lo que dice la Constitución es a los jueces. Eso nosotros en el Perú recién lo llegamos a entender y a incorporar en nuestras cartas constitucionales en la del 79. Y la del 93 reprodujo ese modelo del 79. Curioso, ¿no? Porque justamente la del 93 fue de mayoría oficialista fujimorista, como todos saben. Y así quieren desconocer hasta lo que ellos mismos han dicho. Bueno, es un poco también razonable de parte de ellos que sean contrarios a lo que ellos mismos han diseñado. Luciano López, abogado constitucionalista, como siempre, muchas gracias por su gentileza. Gracias, Raúl, un gran abrazo. Un gran abrazo, hasta pronto. Muy bien, vamos a hacer una pausa en Al Vuelo. Regresamos con Jaime Delgado, experto en defensa del consumidor. Van a modificarse los parámetros en los octógonos. Vamos a ver si para bien o para mal. ¿Te gusta el cine, la música y todo lo que es tendencia? Este es tu programa. Ahora tus noches son top, gracias a Stephanie Cedrón y a todo su equipo. Es top. Todo el entretenimiento que buscas cada noche está aquí.
entrevistas exclusivas y la agenda de espectáculos, además de estrenos que no te quieres perder. Es Top, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Divertirnos nos conecta. Muy bien, estamos de vuelta en Al Vuelo. Ahora estamos con Jaime Delgado, experto en defensa del consumidor, por supuesto, excongresista también, fundador de ASPEC, con quien vamos a hablar de algunos aspectos justamente de defensa del consumidor. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Raúl, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Bueno, vamos a hablar de dos cosas que me parecen muy relevantes. En primer lugar, que el Ejecutivo ha aprobado reducir los parámetros de los octógonos. Yo leí el titular y me preocupé, pero no sé si... Es un tema tan técnico que no sé si esta reducción es algo bueno o malo. ¿Es bueno o malo? Te transmito la curiosidad. A ver, eso es bueno en la medida que lo único que se está haciendo es cumplir con la ley 30021. Ajá. Te cuento, el año 2013 aprobamos la ley de alimentación saludable y en esta ley se estableció de manera expresa, puntual, que cuando el Poder Ejecutivo reglamentara esta ley, tenía que aprobar unos parámetros para saber cuándo es alto en azúcar, en sodio, en grasas saturadas. Pero que estos parámetros debían estar en función del conjunto de recomendaciones de la OPS-OMS. Ajá. O sea, el Ministerio de Salud no podía inventar ninguna cifra, sino que esto es técnico a partir de organismos internacionales. Sin embargo, cuando el año 2017-2018 se aprueba el reglamento en el gobierno de Kuczynski, por presión de la industria, se aprobaron unos parámetros que eran extremadamente tolerantes en favor de la industria. A raíz de eso, se interpusieron 3 acciones populares, Colegio de Nutricionistas, Colegio Médico y el propio Ministerio Público inició una acción judicial en contra de ese reglamento, porque tú sabes que por jerarquía de las normas, un decreto supremo no puede modificar la ley, no puede irse en contra de la ley, y si la ley establecía claramente que los parámetros serían aquellos de OPS, OMS, claro, tú no podías aprobar otro tipo de parámetros. Ese proceso judicial siguió su curso, duró como 4 o 5 años, y finalmente en agosto del año pasado, la Corte Suprema de la República, la última instancia del Poder Judicial, emitió una sentencia declarando fundada esa demanda y en consecuencia ha ordenado 2 cosas. Primero, que esos parámetros sean adecuados a lo que manda la ley, parámetros de OPS, OMS, y le ha dado 6 meses de plazo al Ministerio de Salud para que adecúe esos parámetros. O sea, no es que este proyecto de decreto supremo de modificación de parámetros sea, digamos, una iniciativa propia del Ministerio de Salud. No, es en cumplimiento de un mandato judicial. Ajá. Y en segundo lugar, la Corte Suprema declaró nulo en parte ese reglamento al haber excluido a los productos de fórmulas lácteas para bebés. Porque si la ley no lo excluía, ¿por qué el reglamento lo excluyó? Y ha ordenado al Ministerio de Salud que incorpore, tal cual manda la ley, a los productos que indebidamente fueron excluidos. Por eso es que las fórmulas para bebés, muchas de las cuales deben ser altas en azúcar, en grasas saturadas, tendrán que poner su octógono como corresponde, como siempre debió haber sido. Esa es la historia, Raúl. Ahora, que nadie la está contando, ¿eh? De acuerdo, porque la palabra reducir
Lo digo porque la palabra reducir genera una sensación equivocada, en el sentido de que parece que se estuvieran relajando los parámetros de los octógonos. Está ocurriendo lo contrario. Es al contrario. Claro, es decir, al contrario. Se está reduciendo el nivel, digamos, de grasas saturadas, el nivel de azúcares, y por tanto se están elevando los requerimientos. Es más exigente la ley, para decirlo de otra manera. Exacto, exacto. Y lo que pasa es que en un estudio que hemos publicado hace algunos meses en una revista precisamente de la OPS-OMS, un artículo científico, hemos dado cuenta de que al menos hay un 12% de productos que se venden en el mercado sin octógonos, a pesar de que son altos en azúcar, en sodio y en grasas saturadas. ¿Y cómo se evade, digamos, este control? Es que en este momento ese 12% está cumpliendo con el reglamento, pero es que el reglamento no está cumpliendo con la ley. Entonces, cuando se adecúen a los parámetros de OPS-OMS, al menos ese 12% de productos que hoy se venden libres de octógonos, incluso ostentando de que son saludables, cuando en realidad sí son altos en azúcar o en sodio o en grasas, ¿no? Ahora, Jaime, esta ley de octógonos, digamos, ¿ha tenido un impacto en la salud de los peruanos? ¿Ha logrado que se reduzcan los niveles de obesidad, de anemia? ¿Ha tenido un impacto, digamos, en la forma en la que nos alimentamos los peruanos? Ha tenido un tremendo impacto. Primero, yo diría el más importante, es que ha obligado a las empresas a reformular sus productos. Recordemos que el Perú es uno de los primeros países del mundo en haber eliminado totalmente las grasas hidrogenadas, las grasas trans producto de los procesos de hidrogenación. El Perú ya es un referente mundial en esto. Entonces, adicionalmente, los empresarios se han visto obligados a reducir los niveles de azúcar, de sodio, de grasas, precisamente para no tener octógonos. Porque los octógonos han sido diseñados para que nadie quiera tenerlos en sus etiquetas. Ese es el objetivo. Y hay por lo menos, diría, por lo menos un 20% de productos que han sido reformulados. En segundo lugar, los consumidores ahora tienen mayor información. Sí. Por cierto, que si quieres seguir envenenándote con gaseosas, lo vas a seguir haciendo, las consecuencias las vas a tener. No, pero el hecho de que aparezcan octógonos ya te está advirtiendo que debes en todo caso limitar su consumo. Está muy bien, porque eso es un elemento de la libertad individual finalmente, ¿no? Digamos, uno puede seguir consumiendo lo que quiera, pero lo que necesita para consumirlo es tener toda la información. Ahora, también es verdad que no podemos perder de vista de que la mala alimentación tiene un impacto económico, porque aumenta los costos de la salud, aumenta, digamos, toda la cadena que tiene que ver con las prestaciones de salud. Es decir, hay más gente enferma, hay más gente que requiere ciertos tratamientos, ¿no? Sí, y por eso es que eso de la libertad es bien relativo, Raúl. Porque tú dices, claro, yo tengo derecho a tomar toda la gaseosa del mundo y si me enfermo es mi problema. Perdón, sería tu problema si vives en una isla como Gilligan, ¿cierto? No vas a impactar a nadie. Pero si vives dentro de un estado y tú te enfermas con diabetes y luego insuficiencia renal y no tienes cómo atender con tu propio bolsillo las consecuencias y el tratamiento de eso, vas a acudir ¿a dónde? A la seguridad social que pagamos todos. ¿Cuánto se gasta la seguridad social solamente en los tratamientos de diálisis por insuficiencia renal derivada de la mala alimentación? Deben ser unos 600 millones de soles cada año, si no 700 millones de soles. ¿Quién está pagando eso? Todos nosotros. O sea, tu libertad, tu irresponsabilidad, de pronto está impactando en todos nosotros. La tenemos que costear todos nosotros. Entonces, ese es un tema, digamos, más complejo, ¿no? Que este es mi derecho, yo hago lo que quiero con mi vida. Estás impactando a tu familia, estás impactando a la sociedad con todo esto. Ese es un tema, una polémica en la que mejor no entrar en este momento, porque además nos falta tocar otro asunto que me parece muy importante. Anoche decenas de personas pasaron la noche haciendo colas para tener pasaportes. Esta situación de los pasaportes, ¿qué se puede hacer para mejorarla, digamos, esta crisis de los pasaportes que estamos viviendo y que además ahora es especialmente grave porque mucha gente viaja en fiestas patrias? Bueno, mira, en toda mi vida
no he visto jamás tanta ineptitud de parte de una entidad como Migraciones. Migraciones, además, que se convirtió en un referente. En una isla de excelencia, ¿verdad? En una isla de excelencia. La verdad que yo me quedaba gratamente sorprendido. Tú sabes que yo he hecho seguimiento al tema de migraciones y al tema del pasaporte desde hace muchísimos años. Si el pasaporte hoy cuesta, no sé cuánto cuesta, $15, 16, $17, es gracias a la iniciativa nuestra que iniciamos una acción judicial. 5 años llegamos hasta la Corte Suprema, porque antes te cobraban como $100, porque no se respetaba el principio tributario de que las tasas no pueden superar el costo de producción. O sea, yo he venido siguiendo, digamos, el estándar de calidad en los servicios de migraciones, pero jamás he visto esto que está sucediendo, una ineptitud pero absoluta. Mira, hace 2 meses unos familiares tenían que viajar a España, gente ya mayor, y tuvo que pasarse 2 noches haciendo cola en migraciones en la ciudad de Arequipa, 2 noches en pleno invierno. Eso es imperdonable, la verdad. Yo no sé qué esperamos para reaccionar como ciudadanos en exigir calidad de los servicios públicos que en este momento están siendo afectados por la ineptitud de esta gente que está a cargo de migraciones. Muy bien, Jaime Delgado, experto en defensa del consumidor. Como siempre, muchas gracias por tu participación en el vuelo. Ha sido un gusto conversar contigo. Hasta pronto. Muy bien, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el vuelo. Nos reencontramos mañana a mediodía. Permiso.